La niebla espesa se cernía sobre los campos de la isla de Man, oscureciendo el camino que serpenteaba hacia el pequeño pueblo de Bayou. Los aldeanos evitaban salir después del atardecer, susurrando cuentos de una presencia oscura que acechaba en las sombras. Las velas titilaban en las ventanas, y el silencio solo era roto por el lejano ulular de un búho. En una casona al borde del bosque vivía Elinor, una anciana de ojos penetrantes y cabello blanco como la nieve. Los niños corrían asustados al verla, y los adultos evitaban cruzar miradas con ella. Decían que era una bruja, una hechicera que controlaba las fuerzas más oscuras de la naturaleza. Algunos afirmaban haberla visto hablando con criaturas que solo existían en pesadillas. Una noche, un joven llamado Thomas decidió desafiar las supersticiones. Cansado de los cuentos que atemorizaban al pueblo, quiso demostrar que no había nada que temer. Se adentró en el bosque, decidido a llegar hasta la casa de Elinor y probar que solo era una mujer solitaria e inofensiva. El camino se volvió cada vez más sinuoso, y los árboles parecían retorcerse bajo la luz de la luna. Los sonidos del bosque se intensificaron, ramas quebrándose, susurros ininteligibles y una brisa helada que calaba hasta los huesos. Thomas sintió un escalofrío, pero continuó avanzando, aferrado a su linterna como si fuera su último vínculo con el mundo real. Al llegar a la casona, notó que las ventanas estaban iluminadas por una luz amarillenta. Se acercó sigilosamente y miró a través de una rendija. Dentro, Elinor estaba rodeada de libros antiguos y extraños símbolos dibujados en las paredes. Pronunciaba palabras en una lengua desconocida, y una sombra pareció moverse detrás de ella, aunque no había nadie más en la habitación. Thomas retrocedió, tropezando y cayendo sobre una pila de ramas secas. El ruido alertó a Elinor, quien giró la cabeza bruscamente hacia la ventana. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. Sin pensarlo dos veces, Thomas se levantó y corrió despavorido de regreso al pueblo, sintiendo que algo o alguien le seguía de cerca. Al día siguiente, Thomas despertó con fiebre y delirios. Murmuraba incoherencias sobre sombras que lo observaban y voces que le susurraban al oído. Los curanderos del pueblo no encontraban explicación a su enfermedad. Uno a uno, los habitantes comenzaron a caer enfermos, aquejados por pesadillas y una extraña sensación de asfixia. El miedo se apoderó de Bayou. Los campos se marchitaron, el ganado empezó a morir sin razón aparente, y una nube perpetua cubrió el cielo, impidiendo que el sol calentara la tierra. Los aldeanos sabían que algo siniestro estaba ocurriendo, y todas las miradas apuntaban hacia la casona en el bosque. Un grupo de hombres decidió enfrentar a Elinor. Armados con antorchas y herramientas de labranza, se adentraron en el bosque bajo la tormenta que acababa de desatarse. Los truenos resonaban como risas malévolas, y los relámpagos iluminaban figuras distorsionadas entre los árboles. Al llegar a la casa, encontraron la puerta abierta de par en par. El interior estaba sumido en una oscuridad impenetrable. Avanzaron cautelosamente, pero uno a uno fueron desapareciendo entre gritos que se ahogaban en el aire. Los que quedaron intentaron huir, pero el bosque parecía haberse cerrado, enredando sus caminos y llevando a los hombres de vuelta a la casa una y otra vez. Mientras tanto, en el pueblo, las mujeres y los niños se refugiaron en la iglesia, rezando por la salvación. Sin embargo, las velas se apagaron de golpe y un viento glacial recorrió el lugar. Las puertas se cerraron con estruendo, y una risa escalofriante resonó en las paredes. Entre las sombras, apareció Elinor, flotando a unos centímetros del suelo. Sus ojos despedían una luz espectral, y su voz se multiplicaba como un eco infinito. «Habéis profanado mi soledad», dijo, «y ahora conoceréis el verdadero significado del terror». Las campanas comenzaron a sonar sin que nadie las tocara, y las paredes de la iglesia empezaron a agrietarse. Las madres abrazaban a sus hijos, pero sus figuras se desvanecían como humo entre sus brazos. Los gritos llenaron el aire, pero ningún sonido escapaba más allá de aquellos muros. El suelo se abrió, y una oscuridad abismal engulló todo a su paso. Elinor observaba impasible,
mientras su figura se descomponía en miles de cuervos que salían volando, extendiendo su sombra sobre toda la isla. Días después, un viajero llegó al pueblo de Bayaug y lo encontró desierto. Las casas vacías, los cultivos arrasados y una atmósfera pesada que hacía difícil respirar. No hubo rastro de los habitantes, solo el silencio absoluto y la sensación de ser observado desde cada rincón. El viajero decidió no quedarse y contar lo que vio en otros pueblos. Sin embargo, nadie creyó en sus palabras, atribuyéndolas a leyendas y supersticiones de lugares remotos. Poco a poco, la historia de Bayaug se convirtió en un rumor lejano, una advertencia que se desvanecía con el tiempo. Pero en noches de luna nueva, los marineros que navegaban cerca de la isla de Man afirmaban ver una sombra recorrer la costa. Una figura femenina cuyos ojos brillaban como brasas y que susurraba maldiciones al viento. Los más valientes intentaban acercarse, pero una tormenta repentina siempre los obligaba a retroceder. Con el tiempo, la isla quedó aislada, evitada por todos. Las rutas comerciales cambiaron, y los mapas dejaron de marcar aquel lugar maldito. Sin embargo, los pocos que osaban mencionarla contaban que Elinor seguía allí, alimentándose del miedo y esperando el momento para extender su oscuridad más allá de las fronteras de la isla. Los bosques se volvieron más densos, y criaturas extrañas comenzaron a habitar en ellos. Los aullidos en la noche eran acompañados por susurros indescifrables, y las sombras cobraban formas imposibles. El tiempo mismo parecía distorsionarse, condenando el lugar a un perpetuo ocaso. Un día, un grupo de investigadores decidió explorar la isla de Man, intrigados por las historias que habían escuchado. Equipados con tecnología moderna y escepticismo, se adentraron en el territorio olvidado. Al principio, todo parecía normal, aunque notaron la ausencia total de vida humana. Encontraron la iglesia de Bayaug en ruinas, pero algo en el ambiente les puso en alerta. Los instrumentos electrónicos comenzaron a fallar, las brújulas giraban sin control y las comunicaciones se cortaron. A pesar de las señales, continuaron su exploración. Al caer la noche, montaron un campamento cerca del antiguo pueblo. Las cámaras captaron movimientos fugaces y sonidos que no pudieron identificar. Uno de los miembros del equipo desapareció misteriosamente y los demás comenzaron a sentir una presencia opresiva. Decidieron retirarse, pero los caminos habían cambiado. El bosque se extendía interminable en todas las direcciones y las marcas que habían dejado para orientarse habían desaparecido. El pánico comenzó a crecer entre ellos y las tensiones se intensificaron. En medio de la confusión, una figura emergió de entre los árboles. Era Elinor, tal como la describían las leyendas, pero ahora más imponente y aterradora. Extendió sus brazos, y una oscuridad absoluta los envolvió. Los gritos resonaron en la nada, pero nadie estaba allí para escucharlos. Al amanecer, no quedó rastro del equipo de investigadores. Sus pertenencias y equipos yacían esparcidos, pero ellos habían desaparecido sin dejar huella. Las autoridades emprendieron una búsqueda exhaustiva, pero fue en vano. Las noticias se propagaron rápidamente, y el mundo comenzó a prestar atención a la isla de Man nuevamente. Sin embargo, el terror que allí habitaba no podía ser entendido ni combatido con medios convencionales. La bruja de Bayaug había despertado de nuevo, y su maldición se extendía más allá de la isla. Los relatos de desapariciones, fenómenos inexplicables y visiones aterradoras se multiplicaron en las regiones cercanas. Los gobiernos decidieron aislar la zona, prohibiendo el acceso y declarando el área como peligrosa. Sin embargo, la oscuridad no conoce fronteras, y poco a poco, el mundo comenzó a sumirse en una sombra que ningún sol podía disipar. En las grandes ciudades, la gente comenzó a experimentar pesadillas colectivas, visiones de un futuro desolador y una presencia que acechaba en cada esquina. Los intentos por encontrar una solución fueron inútiles, y el pánico se apoderó de la humanidad. Elinor había liberado una fuerza imparable, alimentada por el miedo y la desesperación.
Los pocos que aún mantenían la cordura comprendieron que habían despertado algo que debía haber permanecido en el olvido. Al final, el silencio se extendió sobre el mundo, un silencio cargado de horror y ausencia. No quedó nadie para contar la historia, nadie para recordar cómo comenzó todo. Solo una bruja en una isla olvidada, contemplando con satisfacción el resultado de su venganza. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.